Welcome everybody, a new transmission of Software USA. Today from Argentina, we're going to present a tribute to Rosa Parks by Sandra Galarza, Marcela Barrientos, and Liliana Bianco. Go ahead, please. Thank you, Sandra. Good afternoon. Marcela Barrientos greets you from Argentina, who together with Liliana Blanco and Sandra Galarza are preparing to make a deserved tribute to Rosa Parks, an Afro-American woman who made history and fight the spark challenging the white America. Buenas tardes, los saluda Marcela Barrientos desde Argentina, quien junto a Liliana Bianco y a Sandra Galarza nos disponemos a realizar un merecido homenaje a Rosa Parks, una afroamericana que hizo historia e incendió la chispa desafiando a la América Blanca. Bueno, vamos a conocer un poco sobre la historia de esta gran mujer. Rosa Parks era una activista por los derechos civiles cuya negativa a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús segregado condujo al boicot de autobuses de Montgomery, Alabama, Estados Unidos, en diciembre de 1955. Su desafío y valentía impulsó la lucha a nivel nacional para terminar con la segregación racial de las instalaciones públicas. Vamos a conocer un poquito más su vida. Rose Louise McCulley nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama. Sus padres, James y Leona McCulley, se separaron cuando Parks tenía 2 años. La madre de Parks se trasladó con su familia a Pine Level, Alabama, para vivir con sus padres. Rose y Sylvester Edwards, ambos abuelos, eran ex esclavos y fuertes defensores de la igualdad racial. Durante su infancia, Parks vivió sus primeras experiencias con la discriminación racial y el activismo por la igualdad racial. En una de ellas, como su abuelo se sitúa frente a su casa con una escopeta mientras los miembros del Ku Klux Klan marchaban calle abajo. Aprendió a leer con su madre a una edad temprana y asistió a una escuela segregada de Pine Level que disponía de escaso equipamiento. Los estudiantes afroamericanos de primer al 6º grado se veían obligados a caminar, mientras que la ciudad proporcionaba transporte en autobús y un nuevo edificio escolar para los estudiantes blancos. No sé si tenía que seguir a alguien porque me llegó el mail tarde. Sandra, ¿tengo que seguir yo? No, sí seguías vos, Seguía yo, tranquila, bueno. Con 16 años tuvo que abandonar sus estudios para poder atender a su abuela y madre enfermas, aunque no pudo retornarlos. Consiguió un trabajo como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery, tras contraer matrimonio en 1932 con Raymond Parks, barbero de profesión y miembro activo del NAACP. Obtuvo su título de secundaria en 1933 con el apoyo que éste le brindó. Tras graduarse, Parks se involucró activamente en asuntos de derechos civiles, al unirse también a la misma asociación en 1943, sirviendo como líder juvenil y secretaria del presidente de la asociación Ed Nixon, un cargo que ocupó hasta 1957. La pareja nunca tuvo hijos. El 1 de diciembre de 1955, Parks fue arrestada por rechazar las peticiones de un conductor de autobús cuando le increpó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Su negativa no fue porque estuviera físicamente cansada, sino porque estaba harta de ceder. En 1955, el Código de la Ciudad de Montgomery requería que todo el transporte público estuviera segregado y que los conductores de los autobuses tuvieran los poderes de un oficial de policía mientras estaban a cargo de cualquier autobús,
con el fin de hacer cumplir las disposiciones del código. Los conductores debían asignar asientos separados a los pasajeros blancos y negros, algo que se lograba con una línea aproximadamente en el medio del autobús que separaba a los pasajeros blancos en la parte delantera y a los afroamericanos en la parte trasera. Cuando cada autobús de Montgomery tenía una sección para gente considerada de color, que no era de tamaño fijo, sino que variaba según la colocación del cartel. Las 4 primeras filas solo eran para blancos y los asientos de atrás para los demás, que eran más del 75% de los usuarios. Las personas que no eran blancas solo podían sentarse en las filas de en medio si no había blancos de pie. Si llegaba un usuario blanco tenía que irse atrás, quedarse de pie o salir del autobús. El conductor del autobús podía reducir el espacio permitido a estas personas o incluso quitar el cartel de delimitación. Incluso subir al autobús suponía un problema. Las personas que no eran blancas tenían que pagar un billete entrando por la puerta delantera para luego salir y entrar por la trasera. En ocasiones el autobús cerraba sus puertas mientras iban de una puerta a la otra, dejándolos en tierra después de haber pagado su billete. Durante años la comunidad negra y otros grupos protestaron por estas injusticias sin resultado. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, Rosa Parks volvía de su trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Al subir al autobús, tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares permitidos para ciudadanos considerados de color, afrodescendientes, indígenas, orientales. A medida que el autobús recorría su ruta, comenzaron a faltar asientos y quedaron de pie algunas personas. Ahora Sandra les va a comentar cómo sigue esta historia. Cuando ese 1 de diciembre de 1955 el autobús en el que viajaba Rosa Parks comenzó a llenarse de pasajeros blancos, el conductor lo detuvo y movió el letrero que separaba las dos secciones una fila hacia atrás, pidiéndole a 4 pasajeros negros que renunciaran a sus asientos. La norma permitía que en caso de negativa el conductor podía llamar a la policía para que los echaran. Rosa Parks se negó las peticiones de un conductor del autobús de dejar su asiento, cuando le increpó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Su negativa no fue porque estuviera físicamente cansada, sino porque estaba harta de ceder. Ella diría tiempo después que no se levantó porque estaba cansada, pero no se refería a cansancio físico, sino que como muchas otras personas en su situación estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda. 3 de los otros pasajeros increpados renunciaron a su asiento, pero Parks se negó y permaneció sentada, incluso frente a la amenaza de llamar a la policía. Finalmente fue arrestada, acusada de violar el capítulo 6, sección 11 del Código de la Ciudad de Montgomery, y posteriormente enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Así es que es llevada a la jefatura de policía y esa misma noche fue puesta en libertad bajo fianza. Rosa Parks pertenecía a una asociación a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Sus compañeros comenzaron una protesta poco después de que fuera arrestada. Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes, en protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, coge un taxi o camina. Pero por favor, ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor, permaneced fuera de los autobuses el lunes. Este fue el mensaje radiofónico anunciando la protesta. Como la mayoría de la comunidad afroamericana viajaba en autobús, los organizadores creían que un boicot más largo podría tener éxito. La mañana del 5 de diciembre, día del juicio de Parks, un grupo de líderes de la comunidad afroamericana se reunió en el Monte Zion Church, en Montgomery, para discutir estrategias y determinar que su esfuerzo de boicot requería una nueva organización y un liderazgo fuerte. Formaron la Asociación de Mejoramiento de Montgomery,
eligiendo al recién llegado rey de Montgomery, Martin Luther King, como ministro de la Iglesia Bautista Dexter Avenue, el MIA creía que el caso de Parks brindaba una excelente oportunidad para tomar medidas para crear un cambio real. Uno de los activistas que incentivó el boicot del sistema de transporte de Montgomery, luego del incidente de Rosa Parks, fue el hasta entonces desconocido el pastor Martin Luther King. Este organizó una oleada de protestas contra la segregación en los autobuses de Montgomery que duró 382 días. Se organizaron marchas en las que se dice llegaron a participar más de 30.000 afroamericanos. Martin Luther King, quien años más tarde sería el líder del movimiento de los derechos civiles de 1955 hasta 1968, cuando fue asesinado. Así fue que cuando Parks llegó al tribunal para ser juzgada, fue recibida por una bulliciosa multitud formada por unos 500 partidarios locales. Tras una audiencia de 30 minutos, Parks fue declarada culpable de violar una ordenanza local y sentenciada a pagar una multa de $10, además de $4 en tasas judiciales. Sin embargo, lo relevante de aquella jornada fue lo que desencadenó el juicio de Parks. Los autobuses de la ciudad quedaron vacíos. Los aproximadamente 40.000 viajeros afroamericanos que vivían en la ciudad optaron por caminar al trabajo ese día, algunos hasta 20 millas. El lunes de protesta duró más de un año, durante 381 días. La población negra de la ciudad de Montgomery se negó a subir a ningún autobús. El boicot a la compañía de transporte implicó unas 42.000 personas, que suponían el 70% de los usuarios de los autobuses. Las autoridades creyeron que, siendo ciudadanos pobres con grandes familias que tenían que desplazarse grandes distancias para ir a trabajar, la protesta no duraría mucho. Pero los ciudadanos se unieron masivamente a las protestas pacíficas y encontraron alternativas de transportes: taxis, camionetas, coches particulares compartidos, bicicletas o simplemente andar varios kilómetros todos los días. El tamaño, el alcance y la lealtad en la participación del boicot, que como dijimos duró varios meses, convirtió a la ciudad de Montgomery en un ejemplo victorioso, con docenas de autobuses públicos parados que dañaron severamente las finanzas de las compañías de transporte. No obstante, el boicot recibió también una fuerte resistencia. Algunos segregacionistas orquestaron violentas represalias. Quemaron iglesias negras y las casas del Martin Luther King y Ed Nixon fueron arrasadas. Hubo diversos intentos de poner fin al boicot. Se cancelaron los seguros de la red de taxis de la ciudad que usaban los afroamericanos, y muchos ciudadanos negros fueron arrestados por violar una ley anticuada que prohibía los boicots. En respuesta, los miembros de la comunidad afroamericana tomaron acciones legales para llevar el caso de la segregación en los sistemas del transporte público al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Medio de Alabama. El abogado Fred Gray, presentó la demanda. En junio de 1956, el Tribunal de Distrito declaró inconstitucionales las leyes de segregación racial, también conocidas como las leyes de Jim Crow. Aunque la ciudad de Montgomery apeló la decisión de la Corte, pero el dictamen legal, unido a las pérdidas financieras provocadas por el boicot, llevaron a la ciudad de Montgomery a levantar la aplicación de la segregación en los autobuses públicos el día 13 de noviembre de 1956, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó el fallo declarando que la segregación en transporte público era inconstitucional. La combinación de la acción legal y la determinación implacable de la comunidad afroamericana convirtieron el boicot de autobuses de Montgomery en uno de los movimientos de masas más grandes y exitosos contra la segregación racial de la historia.
Les pedimos ahora unos minutos porque vamos a compartir con ustedes en forma visual lo que acabamos de comentarles. Porciones de este programa fueron recreadas usando cámaras y grabaciones antiguas. Este programa fue hecho posible por partidarios de la enseñanza de la tolerancia que comparten el compromiso de Rosa Parks por la justicia social. Los siguientes son patrocinadores nacionales de la película. Hola Montgomery, son 20 minutos después de las 10. Soy Ace Anderson tras el micrófono con los sonidos que les gustan. Y aquí vamos con John D. Hawker. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Right off of your feet. Tenía 5 años y viajaba en el autobús. No podía sentarme y le pregunté a mi hermano por qué. Entonces un tipo blanco se sentó y yo dije, ellos sí se sientan. En ese tiempo era ley. Oh. Su nombre es Rosa Parks y subió al autobús y no quiso ceder su asiento. Llamaron a Rosa Parks la madre del movimiento de los derechos civiles porque ella fue la que lo inició. Jamás esperaron que esta dama iniciara una revolución como lo hizo. Pero como siempre digo, el momento llega. Tiempos poderosos. El legado de Rosa Parks. Rosa Parks es mi tía. Para mí ella es la tía Rosie. Muchas personas han oído de mi tía, pero en realidad no saben lo que hizo. Hasta donde puedo recordar, siempre me he resistido a la idea de ser maltratada y oprimida debido a mi raza. Y pienso que todas las personas deben ser libres sin importar su color. Rosa Parks es mi heroína favorita. Fue lo bastante valiente para no levantarse, se rehusó a levantarse. En un momento sorprendente cambió el curso de la historia norteamericana. Solo atendemos a clientes blancos. Sanitarios para gente de color. Solo blancos. No atendemos negros. Segregación por siempre. Crecer en el sur era muy diferente de ahora. No podías ir al parque o al zoológico. No podías probarte la ropa en una tienda. Tenían diferentes bebederos y diferentes escuelas. Todas esas tiendas estaban llenas de helados, pasteles y de todo, pero no podías entrar por algo. Negros, blancos. Rosa Parks fue educada algo diferente. La educaron diciéndole que era tan valiosa como cualquiera. Mi tía Rosa Parks me dijo que soy tan valioso como cualquiera y nadie puede arrebatarme eso. Mi tía Rosa era una costurera. Sus amigas eran sirvientas, cocineras, personas trabajadoras. Creo que estaban cansadas de ser despreciadas. Debíamos hacer la casa, planchar, lavar y atender a los niños. Yo podía cuidar a sus bebés, pero no podía beber en la misma taza. Cuando empecé a limpiar el armario, encontré esas máscaras blancas. Y tuve que dejarlas ahí. Cuando estaba en preparatoria, había negros que se creían mejores que nosotros los blancos. A veces los golpeábamos con bates de béisbol. Los golpeábamos y les hacíamos saber que éramos blancos poderosos. Mi abuelo solía contarme historias sobre el Ku Klux Klan. Andaban por ahí asesinando a personas negras y solo era por el color de su piel. A las personas se les enseñaba a no hacer nada porque si uno se metía podía ser el siguiente.
Pero no era solo el clan, era la policía y las cortes. Y a veces hasta los choferes de los autobuses los que hacían sus vidas miserables. Los primeros 10 asientos estaban reservados para blancos. Aunque no hubiera blancos en el autobús, no los podíamos usar. El sistema era diferente de pueblo en pueblo, pero la orden era siempre la misma. Los negros atrás. No teníamos autos, no teníamos transporte y teníamos que tomar el autobús. Y si no estábamos así en el autobús, él gritaba, ¡atrás! ¡Atrás, negros! ¡Atrás! Un día en 1943, la señora Rosa Parks subió al autobús para ir a casa y tuvo un incidente que jamás olvidaría. Subió al autobús y pagó su pasaje. Y pudo ver que en la puerta trasera había mucha gente, así que siguió por el pasillo hasta la sección de color. Señora, debe bajar y subir por atrás. ¿Se imaginan poner su dinero en la caja y tener que bajar del autobús e ir hacia la parte de la puerta trasera para subir al autobús? Oye, ¿no escuchaste lo que dije? Tienes que bajar y darte la vuelta. ¡Hazlo de inmediato! Ella no entendía por qué tenía que bajarse si ya estaba en la parte de atrás. Él iba a golpearla. Iba a golpearla en la cara. Y ella dijo, no se atreva a golpearme. Era callada, era tranquila y tímida, pero por dentro era otra persona. Baja de mi autobús, ya tuve suficiente. Muévete. Se quedó ahí y juró que jamás subiría al autobús de nuevo si él era el chofer. Ain't gonna let nobody turn me around. I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up the freedom's lane. Pasarían 12 años más antes de que Rosa Parks iniciara una revolución de los derechos civiles. Su esposo estuvo involucrado desde las primeras etapas del movimiento de los derechos civiles, pero no quería que ella se involucrara porque decía que no podía correr lo bastante rápido para huir de la policía. Aún así se involucró, trabajando con el señor Ed Nixon. Ed Nixon, él fue mi padre. Medía más de 6 pies. Tenía una voz muy grave y odiaba la segregación. Ed Nixon era un hombre que quería la igualdad. Mi papá puso a la señora Parks a cargo de un grupo juvenil, un grupo de adolescentes al que le enseñaba derechos civiles. Nos invitaba a su casa. En especial durante el movimiento de derechos civiles creíamos que era seguro ir ahí. Y nos sentábamos en el suelo y ella hablaba de libertad. Yo tenía 12 o 13 años y recuerdo haber viajado por el estado con la señora Parks, conociendo a todos los jóvenes. Rosa Parks siempre tenía un grupo de niños con ella, entrenándolos para ser alguien. Un hombre fue linchado ayer. En ese tiempo había muchas batallas por luchar. La señora Parks tenía un amigo cuyo hijo fue acusado injustamente de violar a una mujer blanca. Tenía 17 años. Cárcel del condado de Montgomery. Rosie estaba muy triste por ello e hizo todo lo que pudo para ayudarle a salir, pero fue inútil porque él era un joven negro acusado de violación. Y esperaron hasta que fue un adulto 4 años después, antes de mandarlo a la silla eléctrica. La situación era tan desesperada que muchas personas negras solo se fueron, incluyendo al único hermano de Rosa Parks. Dejó Alabama y jamás volvió. Le rompió el corazón a mi tía. No todos los blancos trataron tan mal a los negros. Algunos podían ver muy claramente las injusticias y decidieron hacer lo que podían por ayudar.
Rosa Parks trabajó para Virginia Durr y se volvieron buenas amigas. La señora Parks venía los sábados y ella y mi madre se sentaban en la parte de atrás y cosían y hablaban. La señora Durr decidió enviarla a un refugio llamado Highlander en las montañas de Tennessee, donde las personas estaban muy entusiasmadas por una nueva idea, la no violencia. Y por primera vez en su vida vivió con personas blancas, comió con ellas, cantó canciones con ellas. Lo principal que aprendió fue que estaba entre personas blancas y que era tratada con igualdad. Rosa Parks volvió de Highlander a casa sabiendo que no estaba sola. Ahora vamos a continuar nosotras. Le damos espacio a Sandra para que siga con nuestra exposición. Gracias, Liliana. La segregación causa gran incomodidad a muchas personas en su vida diaria, pero se introduce en la sociedad hasta tal punto que puede llegar a parecer natural a mucha gente que ni siquiera la percibe. En Estados Unidos, donde la esclavitud de la población negra fue abolida en 1865, el racismo aún continúa siendo una realidad en la vida cotidiana. En 1964, el Acta de Derechos Civiles puso fin a la discriminación en lugares públicos, en el gobierno y en el empleo. Gracias a esta ley ha habido un gran cambio en la sociedad de este país, aunque algunos estados, como Alabama, continúan manteniendo leyes de segregación racial que se resisten a abolir. Aún existen países que mantienen y practican leyes segregacionistas que afectan a parte de sus ciudadanos. Y al margen de las leyes, son muchos los países que consienten que una parte importante de su población sufra discriminación por su color de piel o su origen étnico. La segregación racial no solo perjudica a las personas discriminadas. Si una gran parte de la población carece de derechos humanos fundamentales, toda la sociedad sale perdiendo. Como dijimos, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La orden del Tribunal Supremo llegó a Montgomery el 20 de diciembre. El 21, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses, solo que ahora podían sentarse donde quisieran. Dijo Rosa Parks: no tenía ni idea de lo que mis acciones podían provocar. Cuando me arrestaron, no sabía cómo reaccionaría la comunidad. Me gustó que hicieran lo que hicieron al no subirse a los autobuses. Bueno, en esta foto, que fue tomada el 21 de diciembre de 1956, la prohibición ya había sido abolida y Rosa Parks se sienta en las primeras filas. Su actitud serena y no violenta se convirtió en su seña de identidad. Un antecedente interesante. 9 meses antes, el 2 de marzo de 1955, un adolescente de 15 años había protagonizado ese mismo acto de resistencia. Claudette Colvin regresaba a su casa de la escuela con unas compañeras y el conductor pidió que liberaran los asientos para permitir sentarse a gente blanca. Sus amigas así lo hicieron, pero ella no se movió de su lugar, hasta que llegó la policía y la llevó arrestada. Su detención no ganó los titulares de los periódicos, pero sí captó la atención de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, entre los que se hallaban Rosa Parks y Martin Luther King. Esta fue la primera intervención del reverendo en el ámbito político cuando tomó la defensa de la joven. Jean Theodore Harris, biógrafa de Rosa Parks, comentó al respecto: no es que el acto de Parks fuera planeado, pero tras conocer el caso de Colvin, seguro que lo hizo plantearse qué haría ella si se viera en la misma situación. Tras el boicot.
Aunque se había convertido en un símbolo del movimiento por los derechos civiles, Parks sufrió represalias tras su arresto y el posterior boicot. Ella y su marido fueron despedidos de sus respectivos trabajos, incapaces de encontrar otro. Abandonaron Montgomery para establecerse en Detroit, junto con la madre de Parks. Rosa comenzó a trabajar como secretaria y recepcionista en la oficina del Congreso de Representantes de los Estados Unidos, John Conyers. También sirvió en la Junta de la Federación de la Planificación de la Familia América. En 1987, con su vieja amiga Elaine Eason Stiles, Parks fundó el Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. El Instituto Rosa y Raymond Parks para el Autodesarrollo se creó en honor al esposo de Rosa Parks, Raymond Parks, 1903-1977. El instituto fue cofundado en febrero de 1987 por Rosa Parks y su amiga de mucho tiempo, Elaine Eason Stiles. Tiene su sede en Detroit, Michigan y Washington, D.C. El propósito del instituto era educar y motivar a las personas, jóvenes y adultos, en particular a los afroamericanos, para el mejoramiento de sí mismos y de la comunidad. El esposo de Parks quería que los jóvenes se involucraran en el desarrollo comunitario, se desarrollaran en distintos programas como Pathways to Freedom, que les enseñó a los jóvenes, sobre todo desde el ferrocarril subterráneo hasta el movimiento por los derechos civiles. Estos programas también enseñaron habilidades para la vida e interacción comunitaria. Cada programa fue un periodo de 5 semanas que se llevó a cabo durante el verano. En los últimos años, el personal y los líderes han participado para ayudar a los estudiantes jóvenes a dar sus talentos a organizaciones como Freedom Writers. Estos programas han continuado ayudando a los jóvenes a regresar a las escuelas y evitar así el abandono escolar y a participar en sus comunidades. El Instituto Rosa Parks ha hecho una gran donación al movimiento 6 o West Side. Planean construir un campamento base para Pathways to Freedom en Muskegon. Sandra, te doy la palabra. Bueno, el 24 de octubre de 2005, Parks falleció en su apartamento en Detroit, Michigan, a la edad de 92 años. El año anterior le habían diagnosticado demencia progresiva que padecía al menos desde 2002. Tras su muerte a los 92 años, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington, lugar al que acudieron unas 50.000 personas, siendo la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. Fue enterrada entre su esposo y su madre en el cementerio Woodlawn de Detroit, en el mausoleo de la capilla. Poco después de su muerte, la capilla pasó a llamarse Rosa L. Parks Freedom Chapel. Logros y reconocimientos. Parks recibió muchos reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo la medalla Springer, el premio más importante de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y el prestigioso premio Martin Luther King Jr. El 15 de septiembre de 1996, el presidente Bill Clinton otorgó a Parks la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor otorgado por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Al año siguiente, recibió la Medalla de Oro del Congreso,
el premio más alto otorgado por la rama legislativa de los Estados Unidos. La revista Time nombró a Parks en su lista de 1999 de las 20 personas más influyentes del siglo XX. En el año 2000, la Universidad de Troy inauguró el Museo Rosa Parks, ubicado en el lugar de su arresto en el centro de Montgomery, Alabama. En 2001, la ciudad de Grand Rapids, Michigan, apertura el Rosa Parks Circle, un parque de 3,5 acres diseñado por Masha Lin, el prestigioso arquitecto responsable del diseño del Vietnam War Memorial en Washington, D.C. El 4 de febrero de 2013 marcó lo que habría sido el cumpleaños número 100 de Parks. Para celebrarlo, se estrenó un sello conmemorativo del Servicio Postal de los Estados Unidos, llamado sello Rosa Parks Forever, con la imagen de la famosa activista. En febrero de aquel mismo año, el presidente Barack Obama inauguró una estatua diseñada por Robert Firmin y esculpida por Eugene Dove en honor a Parks en un edificio del Capitolio de la Nación. Recordó a Parks diciendo, en un solo momento, con el más simple de los gestos, ella ayudó a cambiar a Estados Unidos y al mundo. Y hoy ocupa el lugar que le corresponde entre los que dieron forma a este curso de la nación. Cuando Rosa Parks decidió no levantarse de su asiento, cambió las leyes de su país. No fue la primera persona que se rebelaba contra normas injustas, pero las circunstancias la llevaron a convertirse en la madre del movimiento de los derechos civiles. Tras su muerte a los 92 años, en octubre del 2005, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington. Ha sido la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir ese honor, concedido solo a 28 personas, como nos había comentado Sandra. Este post puede servir como ideas para reflexionar, para tratar también en muchos de los colegios que no conocen sobre ella. A nosotros, por lo menos en mi caso, a mí nunca me enseñaron sobre ella, sobre qué sabemos sobre el racismo, si es un problema lejano o aún continúa. Sabemos que hoy continúa en la actualidad, hubo casos hace muy poquito, así que yo creo que este gesto de Rosa Parks marcó que con la no violencia se puede llegar a grandes cambios, ¿no, chicas? Sí, totalmente. La discriminación es algo que no tiene nada. Sí, así es, ¿no? Con una pequeña acción como la que fue no ceder su asiento, como logró cambiar una ley en un país entero, ¿no es cierto? Con esa pequeña acción que quizás lo hizo de manera espontánea, y sin embargo logró cambiar una ley tan grande y tan significativa que había en el país. Liliana. Sí, la discriminación a veces nosotros la vemos quizá en otros aspectos. Nosotros no tenemos comunidad de color, pero tenemos comunidades, somos una ciudad aquí en Buenos Aires, por ejemplo, con muchísimas comunidades, y se suelen hacer discriminaciones también, es decir, no es solamente con la gente de color. Yo creo que debemos estar al tanto de estas cosas para poder nosotros poner nuestro granito de arena. Es decir, todos somos iguales y debemos respetarnos, no solamente por el color, sino también por la forma de pensar. Ustedes dirán cuando quieran que comparta la otra parte del video. Sí, ahora mismo vas a compartirla, pero es realmente viviendo en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? De pandemia. Acá hay una pregunta que nos decía el texto que habíamos encontrado sobre ella, es a ver si nos ponemos a preguntar desde el yo, ¿no? Si realmente lo que yo haga puede mejorar al mundo. A lo mejor ella no lo pensó como un movimiento supernacional, pero sí hubo mucha gente que pensaba con ella, y cuando uno mueve una piedra se da cuenta, o algo, que hay muchos que
opinan lo mismo y a lo mejor siguen agachando la cabeza, pero cuando ve que una se levanta, se pueden unir, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, tenemos 5 minutos más para terminar, pero lo vamos a terminar con este video, 5 minutos del video que nos proporcionó Liliana hoy. Que podía actuar y tal vez hasta crear un cambio. Y empezó en un autobús. El 5 de diciembre de 1955, después de trabajar todo el día, estaba cansada y tomé el autobús a la casa. El autobús de la avenida Cleveland estaba muy lleno, y detrás de donde estaba el último asiento blanco, había un asiento vacío. Y no sé por qué nadie lo había ocupado, así que yo ocupé el último asiento vacío. La señora Parks cometió un error ese día. No vio quién iba conduciendo. En la tercera parada abordaron algunos blancos, y entre ellos había un hombre blanco de pie. Oigan, tienen que levantarse y darme sus asientos. 1, 2, 3 y 4. ¡Muévanse! Después de tomar mi asiento, el chofer me exigió que yo se lo entregara a un hombre blanco. Y yo lo recordé al instante porque no había olvidado su cara. ¡Levántense! ¡Levántense! Más les vale darse prisa a todos y darme sus asientos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Deprisa! Lo que ese hombre exigía era que 4 negros se levantaran para que solo un hombre blanco se sentara. Yo solo me moví hacia la ventana y él me preguntó si iba a levantarme y yo dije no, no lo haré. Mujer, ¿vas a darme ese asiento? Yo no sentí que estuviera siendo tratada como un ser humano. Me rehusé a entregar ese asiento. Dije que no lo entregaría. Entiendan esto. La señora Parks no estaba sentada en la sección blanca del autobús. Estaba sentada en la sección negra. Pero si necesitaban ese asiento para blancos, había que entregarlo. Y él dijo que si no me levantaba, llamaría a la policía y haría que me arrestaran. Eso haré. Lo juro, haré que te arresten. Sentí que ya había tenido suficiente y que este era en serio el final de tanto soportar abusos. Estaba avanzada la tarde y según recuerdo un auto de la policía atendía una llamada por disturbio. Yo era motociclista en ese tiempo y estaba cerca. El chofer del autobús me dijo que había una mujer negra que se rehusaba a ceder su asiento. Después de llegar a la escena, esperé hasta que el auto de la policía llegó. Abordamos el autobús y vimos a la mujer. El chofer la señaló y dijo, esa. Él dijo, señora, está bajo arresto. Y ella dijo, puede arrestarme. Cuando la llevaron a la estación de policía, la señora Rosa Parks dijo, ¿pueden darme un vaso de agua? Y le dijeron, no, solo a los blancos. Cuando al fin pudo hacer una llamada, al primero que llamó fue a su esposo. Y lo primero que dijo su esposo fue, ¿te golpearon? Todo el pueblo supo lo sucedido. Dije, Berta, abre la puerta. La dama que estaba en el autobús vivía ahí. Dije, tu amiga, la metieron en la cárcel. La policía la arrestó. Y esa dama fue directo a la casa del señor Ed Nixon. Y el señor Ed Nixon llamó a la policía. Mi padre llamó a la jefatura para averiguar cuáles eran los cargos contra la señora Parks y le dijeron atienda sus propios malditos asuntos, no hablamos con negros. Y colgaron. El señor Nixon fue por mi esposo y por mí y fuimos hasta la cárcel y el señor Nixon pagó la fianza de ella. Y luego volvió con ella a su casa y le dijo, este es el caso que he estado esperando. Quiero usar tu caso para pelear con los autobuses. Yo dije, ¿saben? Hemos soportado esto mucho tiempo. Voy a organizar a la gente
y a boicotear los autobuses. Necesitaban un caso de prueba. Alguien que no hubiera estado en problemas, que fuera tranquilo. Cuando el señor Raymond Parks vino a trabajar esa mañana, lo escuché decir que su esposa había sido arrestada y que él creía que los matarían a los dos. Estaba muy asustado. Y creo que fue cuando todos empezamos a entender que algo estaba a punto de pasar. Definitivamente había un espíritu de revolución. El sentimiento era, ya es suficiente. Esa noche, Joan Robinson se escabulló en su oficina en secreto. Yo no dormí esa noche. Hice los originales y saqué 35,000 copias. La noticia corrió como el fuego. Decía, la señora Parks fue arrestada. No tomen el autobús. Recuerdo que corrí por toda la calle diciéndoselo a todos los que vi. Yo usaba un abrigo corto negro porque sabía que de noche no podrían verme muy bien. Y luego la policía nos molestó todo el tiempo. Y yo siempre me escapé. Vengan a la reunión la noche de lunes y les daremos más instrucciones. Esos chicos estuvieron fuera toda la noche, como Paul Revere iniciando la revolución. Y llegó la mañana. Era un día de diciembre con mucho viento. Y el viento dispersó los panfletos. Esta iglesia tenía un pastor blanco, pero la diferencia en ella era que tenía una congregación solo de negros. Soy el reverendo Robert Gretz, pastor de la Iglesia Luterana de la Trinidad aquí en Montgomery. El domingo 4 de diciembre de 1955, dije a los miembros de la congregación que no tomaran los autobuses al día siguiente. Al principio creímos que sería un boicot de un día. Todos los ministros subieron a sus púlpitos y comenzaron a decirle a las personas, ya es el tiempo, mañana es el día. No pude dormir. No sé si pude dormir algo esa noche. No vayan en autobús a trabajar. Fui informado a las 5 en punto de la mañana de no tomar el autobús. Y dije, ¿por qué? Solo no tomes el autobús. No al autobús. No al autobús. No tomen el autobús. El chofer dijo, ¿y bien, qué no van a subir? Y le dijeron, no. La mañana de ese lunes estuve en la esquina de las 7 a las 9 de la mañana para ver si alguna persona negra subía al autobús. Y nadie lo hizo. Yo quería aplaudir. Y decían, no al autobús hoy. No al autobús hoy. No al autobús hoy. Me recuerdo caminando y la emoción y la novedad. Caminaremos a la escuela hoy. Aquí hay un aviso de Ace. Hoy habrá una pequeña reunión en la corte. El primer día del boicot, mi abuelo llevaba gente a su trabajo. Salí a la calle y llevé a la gente a sus trabajos por todo el pueblo y cuando llegó el juicio de la señora Parks, corrí hacia la corte y había una gran multitud de gente negra. Su juicio duró 5 minutos. La encontraron culpable de perturbar la paz y se inició una batalla que llegaría hasta la Suprema Corte. Recuerdo a Mary Francis diciendo, ahora se metieron con quien no debían. Sabíamos que algo grande estaba pasando, pero no sabíamos qué. Mi tío Al siempre había sido algo entrometido. Decidí meterme bajo la casa y escuchar lo que decían. Y escuché a la señora Parks diciendo que habría una reunión masiva. Él estaba espiando. Hola, Montgomery, tengo un recordatorio. Esta noche habrá una reunión en la iglesia bautista de la calle Hope. La gente empezó desde temprano a reunirse. Salían personas de todas partes. Llenaron la iglesia. Llenaron los terrenos alrededor de la iglesia. Tuvieron que bloquear el vecindario.
Esa primera reunión masiva fue una de las más increíbles experiencias que he tenido en mi vida. Esperaban a 500 personas. En vez de eso había 5,000. Cuando la señora Parks fue presentada, casi se volvió un pandemonio. Y luego Ed Nixon anunció que habíamos elegido al Dr. King como nuestro líder. Y entonces de atrás avanzó el Dr. King. Martin Luther King era realmente el chico nuevo del pueblo. Era un joven predicador con un bebé recién nacido y una bella esposa. Y cuando abrió su boca para hablar, fue increíble. El 5 de diciembre de 1955, una fina, dignificada, disciplinada y valiente costurera de esta comunidad iba sentada en un autobús. La hermana Rosa Parks, con dignidad y disciplina, dijo en pocas palabras que la copa de la paciencia se desbordó. Ya no puedo soportarlo. Martín Lutero dijo en el siglo XVI, aquí estoy y no puedo hacer más. Y que Dios me ayude. Y fue Rosa Parks quien el 5 de diciembre dijo, aquí estoy sentada y no haré otra cosa. Y que Dios me ayude. Yo nunca había escuchado del Dr. King hasta esa noche. Y jamás me había emocionado en ninguna iglesia en mi vida hasta esa noche. Y entonces grité a todo pulmón. Señor, nos enviaste a un líder. ¿Están listos para la pregunta? La pregunta principal en la reunión era si debíamos continuar con el boicot. Los que estén a favor, muéstrenlo poniéndose de pie. Yo sabía que estaba feliz. Dijo, oye, tal vez esto funcione. Well, thank you so much both for helping me carry out this tribute to a woman who had the courage to confront and protest peacefully, but without fear, in favor of the civil rights of Afro-American people. Les agradezco a ambas por ayudarme a realizar este homenaje a una mujer que tuvo la valentía de enfrentar y protestar pacíficamente, pero sin miedo, en favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Thank you so much. Acá vimos a dos grandes, no solamente a Rosa Parks, sino también a Martin Luther King. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos, Marcela.